¿Qué tal? El Congreso del PSOE ha sido lo que se esperaba, la reunión de una secta fanática de culto paroxista al líder y a su multiimputada esposa. Un congreso de los comunistas de Corea del Norte o del peronismo corrupto argentino no lo hubiera mejorado. En el PSOE ya no solo se mide la disidencia, que no existe, se mide ya el nivel de entusiasmo con el que aplaudes a Pedro o a Begoña, como en Corea del Norte. Aunque Pedro y Begoña son más, o aspiran más a ser, los Kirchner de España. Que se lo cuenten si no a Juan Lobato, que como les adelantamos aquí hace unos días, visto que estaba sentenciado en Moncloa, él decidió morir matando. El caso es que en el Congreso de Sevilla todos los sospechosos de corrupción o imputados o futuros imputados o citados en casos de corrupción han sido confirmados en sus cargos. Santos Cerdán, 15.000 eurazos se llevó según Aldama, ha sido confirmado como número 3. Santos Cerdán es el único que le queda a Sánchez de aquel trío de macarrillas del Peugeot que le acompañaron por España en 2017 para recuperar la Secretaría General del PSOE y convertirla, como después Moncloa, en una oficina de negocios turbios. También ha sido confirmada como número 2 del partido la Charo Máxima de España, María Jesús Mentiras, con esa verborrea para analfabetos propia del PSOE andaluz de los ERE. Su jefe de gabinete, ya saben, en el Ministerio de Hacienda, según Aldama, se llevó 25.000 eurazos de comisión por resolver unos problemillas con Hacienda. Esperen ustedes a que empiecen a salir las fotos de la noche electoral de 2019 en Ferraz, con Aldama en la área VIP, o más entretenidas parecen las del 60 cumpleaños de Ábalos en uno de los restaurantes de Aldama, en las Cuatro Torres de Madrid, con presencia estelar de ¿quién? De Pedro y de Begoña, entre otros muchos, ministros incluidos. Eso sí, por supuesto, Pedro y Begoña, es mentira, no conocen de nada a Víctor de Aldama. Esta es la realidad del gobierno y del PSOE. De manera que pasado el show ridículo que producía vergüenza ajena, que es obsceno de Sevilla, el Tribunal Supremo pues ha devuelto hoy al PSOE a la realidad y ha vuelto y ha citado a declarar como imputado a Ábalos. Y lo que te rondaré, Morena. En Moncloa saben que por muy gallitos que hayan estado en Sevilla, lo que se les viene encima es un calvario judicial. Y por eso, cuanto más apurados están, más necesitan Pedro y Begoña aferrarse al poder, porque Pedro y Begoña no solo tienen secuestrada la presidencia del gobierno para blindarse frente a sus problemas judiciales, Pedro y Begoña tienen secuestrado al PSOE, que este fin de semana en Sevilla ha dado muestras de ser un rebaño pastoril de analfabetos, de fanáticos de ultraizquierda y o de estómagos agradecidos del carguete. Producen vergüenza ajena, es un espectáculo para ellos mismos, lo sabemos, y sabemos que el PSOE además está muerto, y nos alegramos, he de decir, porque el PSOE es un partido que debe desaparecer por el bien de la democracia española. Más pestilente y corrupto no puede ser, porque su historia además es vomitiva, aunque nos vendan lo contrario. Felipe González intentó arreglarla a Estados Unidos y los socialdemócratas alemanes de Willy Brandt le soltaron a Felipe mucha pasta en los años finales de Franco e inicios de la transición para que el PSOE abandonara el marxismo y se intentara parecer al SPD o a otros partidos socialdemócratas europeos. Pero la cabra tira al monte y el coeficiente intelectual en las llamadas casas del pueblo del PSOE pues es el que es y se ha visto este fin de semana. El PSOE actual, sus dirigentes y sus militantes simplemente no dan más de sí. Zapatero y Sánchez han devuelto al PSOE a su sitio, al sitio de siempre en la historia, al PSOE que siempre fue, incluso en el exilio de Franco, al PSOE criminal y sanguinario de la República. Verles cantar la Internacional lo confirma. A ese PSOE que admiraba las matanzas de Stalin, que aspiraba a convertir la República Española, la Segunda República Española, oh, qué bonita era, en un soviet más de la URSS a través de esa red de casas del pueblo del PSOE por toda España, especialmente en la España rural, que fueron convertidas durante la República en centros de chantaje, reparto de armas, amedrentamiento, tortura y asesinatos durante esa República y durante la Guerra Civil, y al margen siempre, por supuesto, de la legalidad republicana que les importaba una higa. Viéndoles cantar puño en alto a la Internacional, el PSOE se hace heredero consciente del PSOE de los miles de asesinados en la represión republicana que nos llevó a la Guerra Civil. El PSOE, junto a comunistas y anarquistas, fue el responsable desde el mismo 14 de abril del 31 de conducir a España hacia una guerra, como acabamos. Este PSOE entronca, por cierto, con aquel PSOE de la persecución religiosa, al del PSOE de las violaciones y los asesinatos de monjas y novicias, con las que soñaba Almudena Grandes, otro tótum del comunismo y del socialismo español, esa a la que le han puesto una estación, la estación de Atocha en Madrid, nada más y nada menos que por soñar
con las violaciones de monjas en la República. Este PSOE entronca con el PSOE de las crueles torturas a curas y seminaristas antes de pegarles un tiro en la cabeza. Miles de mártires de la Iglesia Católica asumieron la tortura y el asesinato antes de renunciar a su fe e incluso, consta, perdonaron a sus verdugos segundos antes de que los mataran. Y por eso, en las circunstancias del actual PSOE, que presume de aquello, yo no sé qué pintaba, entre otros, el padre Ángel en Sevilla. No sé si el padre Ángel, que tiene un ego que no le cabe en la corbata, y la cuadrilla de listillos que lo manejan a su alrededor, tertulianos conocidos incluidos, incluido el dinero que maneja, han sido conscientes de lo que suponía su presencia allí, entre Pedro y Begoña, entre medio de ellos dos, bendiciendo la corrupción del sanchismo y entonando como se entonó la Internacional. El marketing, ante todo, ¿verdad, padre Ángel? El padre Ángel del Congreso del PSOE de Sevilla de este fin de semana, pues es el mismo que iba al Palacio del Pardo a rendir pleitesía a quién, a Franco. Van a ver las imágenes en la antorcha. Fue también el padre confesor más pelota, cuentan entonces, de las mujeres de los grandes generales de Franco. Y fue, muchos años además, capellán voluntario del Frente de Juventudes y de la OGE, por lo cual además recibió del franquismo la medalla de plata al mérito de la juventud. En fin, el padre Ángel igual se apunta al Congreso del PSOE como se apuntaba al Pardo con Franco, que al entierro de una folclórica, que al homenaje de un famosete, a una corrida de toros. Este hombre se apunta a todo, o los de su entorno que lo manejan lo apuntan, todo por aquello del marketing y la pasta. Es lo mismo que hacía la izquierda con Bergoglio en Argentina antes de que fuera Francisco. El Papa aún no ha superado claramente su complicidad con la dictadura argentina, aunque fuera por cobardía. Al padre Ángel parece pesarle lo mismo. Estuvo también en el Congreso, pues, Pepe Álvarez, este del pañuelillo, responsable máximo de los comegambas de la UGT, con quien Feijóo dice tener, ya lo vi la semana pasada, interesantes charlas. Fue allí y se rieron de él, ya lo escucharon, lo vieron en la antorcha la semana pasada. Horas antes de que Pepe Álvarez apareciera en el Congreso del PSOE, la justicia le había metido 3 años de cárcel y multa de 50 millones de euros a 4 altos cargos de la UGT en Andalucía. ¿Por qué? Por desviar subvenciones de aquella Andalucía del PSOE y de los ERE, de la Junta de entonces. Y entre los condenados, ¿quién? El secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández. En fin, que luego se puso Pepe Álvarez allí a hablar de la corrupción de la derecha, de los bulos, de la desinformación, etcétera, etcétera. Ya saben, la UGT de Andalucía pues básicamente inflaba las facturas imputadas a los cursos de formación para obtener una vía extraordinaria de financiación del sindicato. Otro trinque más. Pero ¿qué más dará? Porque en el colmo de la desvergüenza en Sevilla aclamaron precisamente a Griñán y Chávez y a Magdalena Álvarez. Es el PSOE de los ERE, del trinque, el del dinero de los parados para putas y cocaína, como el del Tito Berni, o las Jessicas de Ábalos. Luego apareció por el Congreso de Sevilla también Zapatero, que es el capo di capi de verdad del sanchismo, y dijo eso de... Pasaron 600 años hasta que la mujer accedió a la educación. En 40 o 50 años nosotros hemos reescrito la historia. Y todos aplaudieron como borregos ante semejante invención histórica, ante semejante mentira, atribuyéndose al PSOE el acceso de la mujer a la educación. Como cuando dicen que la seguridad social la creó Felipe González y que Felipe fue además el primer presidente de la democracia. En fin, la incorporación de la mujer, por si ustedes no lo saben, a la educación se dio en España en el siglo XIX, el señor Zapatero, y borregos que le aplaudieron. Se inició la enseñanza primaria obligatoria en 1857 y las primeras mujeres en cursar estudios universitarios lo hicieron a partir de 1870. Las redes andan estos días llenas de mujeres todavía vivas, claro que sí, o de hijos que han sacado la orla de su madre o de sus abuelos, que cuelgan sus orlas universitarias en carreras acabadas en los años 50 o 60, sí, con Franco también, vaya, como lo de la Sociedad para la Vivienda, que Sánchez quiere hacer ahora a imagen y semejanza de aquel Instituto Nacional de la Vivienda de Franco, que creó, él sí, millones de viviendas sociales para las clases medias y sobre todo para las clases trabajadoras. La diferencia con Sánchez es que Sánchez pues va a convertir esta nueva sociedad, o lo que sea eso, pues en un chiringuito más para enchufar amiguetes, y que no construirá, me juego con ustedes, como diría Luis Herrero, pincho de tortilla y caña, ni la mitad de la vivienda que construyó Franco. Básicamente, primero de todo porque no hay suelo urbanizable y porque además el que hay depende de quién, de las comunidades autónomas. En fin, es todo
todo lo vivido en Sevilla, el espectáculo de los corruptos, de Chávez, de Griñán, etcétera, etcétera, los discursos, las mentiras de Zapatero, es todo un discurso paralelos, para analfabetos funcionales, para gente de bocata y autobús, que igual aplaude esto que a Jorge Javier, si lo invitan a sus programas de Telecinco de público. Ha sido todo obsceno, eso sí, e hiriente para el ciudadano medio que curra y trabaja y paga sus impuestos. Un festín de corruptos y golfos aplaudiéndose a sí mismos y echando de menos la Andalucía de los ERE. Y una ofensa también, por cierto, para los 200 muertos de Valencia. Sánchez ha ascendido y ha metido en su núcleo duro de la ejecutiva del PSOE a Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en Valencia, otra de las que debería terminar en la cárcel si alguna vez hay justicia para los valencianos muertos en la riada del 29 de octubre. Ofensa a las víctimas de la riada, que es doble además, porque Sánchez ha reelegido a Cristina Narbona como presidenta del partido. La pareja de Borrell fue la ministra de Medio Ambiente de Zapatero que firmó la derogación del Plan Hidrológico Nacional de Aznar en 2004, y ahí sigue. Iba por el Congreso como si fuera la reina del mambo. De haberse hecho aquellas obras que Cristina Narbona impidió hace 20 años, hoy no hablaríamos de 200 muertos en Valencia. La secretaria de Estado de Narbona en aquel ministerio era, cómo no, Teresa Rivera, insigne representación del negocio climático en España, de las políticas ecologistas y ecologetas que han matado en Valencia, y exponente también de esa beautiful people de sagas y familias millonarias del PSOE que vienen de los tiempos de Felipe, forradas de pasta, pero que, eso sí, cantan puño en alto la Internacional para hacerse los pobres y los trabajadores. En fin, que es todo para idiotas, de verdad, para el que quiera creerse esto y aplaudirles, o para el que dependa de un sueldito público del último cargo en una diputación o en un chiringuito, como el de la Sociedad de la Vivienda. La pasta en el PSOE de Sánchez tiene muchos nombres, y entre ellos, y no solo el de Teresa Rivera, y entre ellos, como no, el de un viejo del zapaterismo, el del lobista Pepiño Blanco, el Ábalos de Zapatero, que ahora se está forrando en Bruselas desde que dejó la política, con sus contactos hechos en política, haciendo lobby para Marruecos principalmente y otros clientes con su consultora Acento, que la fundó ¿con quién? Con Antonio Hernando, el número 2 de Óscar López en el gabinete de Pedro Sánchez y ahora en el ministerio. La tercera de ese trío, que han ido juntitos y estaban en el gabinete de Sánchez, es Pilar Sánchez Acera. ¿Le suena? Sí, la de Juan Lobato. Pues eso, que todo queda en casa. El sanchismo aún cree que puede sacar más pasta todavía, pese a sus problemas judiciales. Les quedan 3 años, dicen, porque ¿a que no saben a quién han metido de tapadillo Sánchez y casi no nos hemos enterado en la Ejecutiva Federal? A Anabel Mateos. Y ustedes dirán, ¿y quién es esta señora? Bueno, pues Anabel Mateos es la mujer de Antonio Hernando, que trabaja en la consultora ¿de quién? De Pepiño Blanco, la del lobby de Marruecos en Bruselas. En fin, es todo obsceno, pero no nos engañemos. Leí ayer un titular que decía Pedro Sánchez en su índice más bajo de popularidad, y a continuación leí, mantiene un apoyo del 26%, y claro, pues entendí todo. Sánchez convence aún a una cuarta parte de la población española, y esto es para vérnoslo como país, no solo políticamente, no solo educativamente, sino también moralmente, visto que este tipo ha pactado con asesinos de ETA o con golpistas en Cataluña, entre tantísimos otros, por no hablar de Venezuela. Esta es la realidad de un país cateto o indiferente, que solo reaccionará cuando, como a Zapatero, cambie el viento, le vengan maldadas y a Sánchez le explote en la cara la economía ficticia que el COVID y Ucrania, por más que él diga, le han permitido montar estos años. Un globo que tarde o temprano le explotará. Mientras tanto, todos a trincar, si es posible. El PSOE, sin duda, como he leído estos días, la Rosa Nostra, una organización que opera más con tintes mafiosos que otra cosa. En su congreso de Sevilla me sobró como invitado el padre Ángel y me faltó alguien de la UCO. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y en La Antorcha con Gisela Turacini y Kake Minuesa. ¿Cómo estáis, ambos dos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bien, agradecido y siempre pidiendo perdón, ¿no? Porque claro, la izquierda dice que hay que pedir perdón ante las mujeres por lo que sea. ¿Por qué? Que los hombres tenemos que pedir perdón. Yo estoy muy cómoda, no te preocupes, Kake. Me encanta que me tiren piropos y que hagan Vicente, cosas pide clásicas. perdón, pide perdón. Estamos pidiendo perdón por el análisis que vamos a hacer del Congreso del PSOE de este fin de semana, que supongo que habéis seguido los dos con absoluta pasión, ¿no? El Congreso empezaba el viernes con la actuación de María Jesús Montero y atención al de la izquierda,
que está finiquitado, que es Juan Espadas, pero atención al de la derecha, que es Santos Cerdán. Representamos el proyecto social en el que la economía crece como nunca había crecido en nuestro país, precisamente porque todo el mundo se incorpora al desarrollo y al crecimiento económico. No dejamos a nadie en la cuneta y hemos demostrado durante todo este tiempo que España lidera el crecimiento a nivel de la OCDE, a nivel de Europa y, en definitiva, estamos dando con las claves, con las herramientas que nos están permitiendo, a pesar de las adversidades climáticas y de otro tipo de la guerra, nos están permitiendo que efectivamente tengamos récord de creación de empleo, sobre todo para los jóvenes, que siguen siendo nuestra preocupación, pero también bienestar para nuestras personas mayores, para todos aquellos que... Bueno, todo empezaba porque España, ya ven ustedes, va bien, va fenomenal, Santos Cerdán al lado, 15.000 euros, según Víctor Aldama, se llevó en un bar de la calle Ferraz, y a continuación, ¿quién apareció? Chávez y Griñán, y todos aplaudiendo. Bueno. Gracias, Manolo, gracias, Pepe Griñán, gracias, Manolo Chávez, gracias, Magdalena, gracias, Carmen, gracias, Miguel Ángel, gracias. Total, que resuelto ya todo, y De que loco. los seres no existen, pues ¿quién tenía que aparecer por allí? El jefe de los comegambas de la UGT, Pepe Álvarez, El amigo el amigo. Al día siguiente, justo de la condena a su sindicato en Andalucía, precisamente, por trincar 50 millones de ayudas de la Junta, del PSOE. Compañeros y compañeras, venimos a este congreso absolutamente convencidos de que ni a la derecha extrema ni a la extrema derecha les interesa los sindicatos, les interesa la crispación, les interesa el fango. El único sindicato que les interesa es Manos Limpias, que ni es sindicato ni tiene las manos limpias. Abriendo procesos judiciales absurdos, basados en bulos, en mentiras, en recortes de prensa, abriendo investigaciones. Mentiras, ¿verdad? Bueno, pues luego tuvo espacio Zapatero para contarnos que esto de las mujeres en la educación, dice, hace 600 años, que fuimos nosotros 600 los que lo años. resolvimos. Cada vez que pienso en dos cifras, querida vicepresidenta, en dos cifras. La primera es 600. Tuvieron que pasar 600 años en este país, 600 años desde que los hombres estaban en las universidades, para que las mujeres pudieran acceder a la educación sin más, no a la universidad. 600 años, 6 siglos. Y en 50 años le hemos dado la vuelta totalmente, hemos rectificado la historia, hemos cambiado España y el destino de las mujeres, absolutamente. Y ya preparadito el ambiente antes de que llegara el gran líder, ¿quién llegó? Ella, la señora del gran líder. Vamos por aquí. ¡Begoña! ¡Begoña! Bueno, pues esto, aquí se aplaudió a todo el mundo, ¿no? Es la gran mentira. Empezamos por el principio, bueno, Sí. de María Jesús Mentiras,
algún comentario sobre la situación de la economía española. Sí. Todo bien, estupendo, somos líderes de todo. Sí. Y luego el Cerdán detrás te lo dejo a ti. Yo voy con la señora. La verdad es que sí, porque yo no sé en qué momento o en qué fase de la vida de esta mujer las matemáticas se perdieron por ahí. Porque, no sé, hablando de los jóvenes, ¿no? Paro juvenil, tremendo. Falta de posibilidad de emancipación, las viviendas están por las nubes, la gente no puede llegar a final de mes, tenemos un país a 3 velocidades económicamente hablando, y usted osa a decirnos a todos los españoles y residentes en la cara que España va bien, como hacía Aznar, ¿no?, en su día. Bueno, quitando... dejando de lado todo esto a nivel económico, simplemente me gustaría decir que esto no es así, que tiene que tener un respeto por todos aquellos que luchamos todos los días y que francamente esta fue la más gorda que creo que he escuchado. Bueno, no, hay algunas más, pero... Algunas más. Fíjate que de todos modos, María Jesús Montero, decíamos, su jefe de gabinete, 25.000 euros en comisiones, Fíjate que... según Víctor Aldama, y luego a su lado, Santos Cerdán, 15.000 euros en comisiones en un bareto de ahí de Ferraz. Es que yo creo que ha sido culminar la gran mentira, ¿no? Este fin de semana hemos visto la separación de la política de la realidad, mientras ellos hablan de Palestina, del LGTBIH, de por qué sí y por qué no, en Valencia siguen esperando ayudas, ¿no? Entonces la realidad con la gran mentira. La gran mentira es que ella habla de que la economía va mejor que nunca y el espectador que le está viendo en casa ve que la cesta de la compra está más caro que nunca, que los trabajos, esos fijos no son fijos sino temporales. Y luego si miras a la derecha, Santos Cerdán, el político que dice que no puede hablar de un corrupto, que es el que negociaba con Puigdemont en Waterloo. Pero fijaos en esa imagen, porque esa imagen es Juan Espadas, María Jesús Mentiras, como le llamamos aquí, y Santos Cerdán, que engarza perfectamente con la historia corrupta del PSOE. Quiero decir, desde el PSOE de los ERE, y luego llegó la glorificación, como hemos visto, de Chávez y Griñán, y el PSOE actual de Sánchez, de Víctor de Aldama y compañía. Ninguno de ellos merece ni el más mínimo respeto, y menos hablando de economía. Quiero decir que además de estar en récord histórico de robar, porque nos robáis con los impuestos están ya, habéis creado 49 más, ya llevamos 100 y pico con vuestra legislatura. Entonces, vamos a ver, ¿no, señora Montero, si todo va tan bien, ¿por qué seguimos subiendo los impuestos? Porque... Hablas de robar, es que los ERE, con la condena de 680 millones, que ya sabéis que yo soy nos libertaria. hemos estudiado un poco eso, sabemos que son más de 1.000 millones de dinero dilapidado. Hay 130 causas abiertas todavía. Pues ¿quién estaba allí en ese gobierno y en ese gobierno corrupto? Pues esta señora. Esta señora. Que ahora, Juan Espadas detrás. Y también, además, su ministerio es el único que no es deficitario y que regala a todos los demás ministerios sus bonanzas. Claro, yo os pregunto, ¿no es un espectáculo obsceno? Esto de restregarnos, entiendo que estas cosas se hacen para los propios, para los votantes, para los que están allí. Sí, pero un detalle, pero para los afiliados. Y los demás, ¿no es obsceno para los demás que nos restringen, que dé las gracias? Gracias, Manolo Chávez, gracias, Griñán, gracias, Magdalena Álvarez. Gracias porque han hecho un Biden. Es increíble. Bueno, para que nos esté viendo, sabemos que Biden dijo que no iba a amnistiar, ¿no? En este caso. A su hijo. No, amnistiar, a indultar a su hijo, y así lo ha hecho. Entonces, gracias, Chávez, porque te hemos indultado. Entonces, en un evento en el que los propios escoltas tienen que proteger a los suyos de los suyos, es que tú date cuenta la cantidad de gente que va alrededor de Begoña y alrededor de todos los imputados. Pues bueno, lo de las gracias a Chávez y a Griñán es de locos. Sabemos que Chávez también, viene de la UGT. En el día que, como tú dices, les condenan por 50 millones robados. En el día que le devuelve a Feijóo su visita. ¿Recordáis que aquí comentábamos la semana pasada cómo cometía el error de ejercer de ponerse de rodillas, de pedir perdón y de hacer la genuflexión ante Pepe? Y pues Pepe Álvarez dice que extrema derecha derecha y extrema derecha, ¿no? La derecha extrema, pero en cualquier caso. Ha dicho lo mismo, extrema derecha. Claro, pero fíjate, decíamos, y luego veíamos efectivamente a Pepe Álvarez, que venía de todo esto que tú cuentas, para ustedes que no lo sepan, ¿no? Es que justo el día anterior, entre el día que estuvo Feijóo con Pepe Álvarez y el día que Pepe Álvarez contaba estas cosas de los bulos ahí en el PSOE en Sevilla este fin de semana, pues la audiencia en Sevilla condenó a 3 años de cárcel y multa de 50 millones de euros a 4 altos cargos de la UGT,
por desviar subvenciones de la anterior Junta Socialista. Esto era un modus operandi. La Junta Socialista te daba a ti, UGT, subvenciones y tú te lo trincabas, hacías facturas falsas. La Junta colabora con quien colabora. Claro. Esa era la frase que te da. La Junta colabora con quien colabora. Grabada esa frase. Entre ellos estaba además Francisco Fernández, que eran 2 o 3 mindundis los altos cargos, el secretario general de UGT en Andalucía, el que trincaba, vamos, directamente. Sí, ¿no? para variar, pero ¿no? hablando de corrupción, etcétera, etcétera, insisto, es muy atrevido, muy obsceno el mostrarnos a toda esta gente. Sí. Digo toda esta gente que representa el pasado, 15, más sí, el caso contado Víctor bien. Aldama, etcétera, que viene ahora. 15 de los que están allí en el ojo del huracán estaban allí como si fueran, pues bueno, ese baño de masas que el PSOE ha querido darse, como si fuera un evento público, y no lo es, señores. Podrían hacer esta fiesta en solitario en sus casas o donde quieran a puerta cerrada, básicamente porque a los demás no nos interesa. ¿Tú te imaginas que pusieran de pie a Bárcenas en el Partido Popular, claro, o a los condenados por el caso Púnica en mitad de una convención porque del Partido Popular? ¿Qué diríamos hoy, no? El buenismo de la izquierda muchas veces les hace creer que pueden hacer determinadas cosas. Yo creo que esta tribu del PSOE que se ha reunido durante estos 3 días viven absolutamente obnubilados, como bien decía Skak, en una realidad muy paralela, ¿no? Y que viene absolutamente mermada y de la propaganda del sanchismo, ¿no? De demonizar, como bien lo hemos escuchado, a ese ente perverso de la derecha, de la extrema derecha, de los libertarios. Todos somos enemigos, pero los enemigos del Estado, para mí, sois vosotros. Es un conmigo contra mí, está muy claro. Ese baño de masas que ahora veremos seguramente que se han dado tanto Begoña, como hemos visto, como Sánchez, pues bueno, yo creo que la gente ha perdido absolutamente la capacidad de razonar acerca de si es correcto o no que esta gente se muestre en público de una forma tan osada, ¿no? ¿Esto qué son? Y os pregunto. Una mezcla de estómagos agradecidos, quiero decir, España ya paga más sueldos públicos que privados, sí, por tanto enchufados de toda la vida y más en Andalucía, del PSOE, y una mezcla de analfabetismo. Yo creo que siempre hablamos... Esa es la realidad, porque hay gente, y luego de paternalismo muy norcoreano, por cierto, porque hay gente a la que hemos visto entrevistas este fin de semana en Sevilla. Pedro, por favor, no nos dejes. Pedro, estaba dudando si no frente a la ultraderecha, no nos dejes, ¿qué haremos sin ti? Estaba dudando, decía. Sí, estaba dudando y repitiendo el cuento del victimismo de la carta, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo, si hablábamos siempre del marco mental, en lo que es de lleno ya lo que ellos llamaban la nueva normalidad al salir de la pandemia. Este socialismo del siglo XXI es el comunismo del siglo XX. Directamente hay que estar a sus órdenes, obedecer y les da igual. Viven en un mundo paralelo en los que ellos van a dedicarse a nacionalizar inmigrantes con el apoyo del Partido Popular para que sean 900 y cambiar el sistema. Hablábamos antes de marco mental, pues ahora yo creo que ya es sistema. Yo volvería al marco, ¿no? si me dejas avanzar en esto, que a lo mejor tenemos muchos temas que tocar y yo entiendo que... Pero este baño de masas para mí está más cercano a una secta que a una organización profesional de alternativa a la gestión de los recursos públicos, ¿no? Creo que se ha perdido, como os decía, esa capacidad de razonar, ¿no? La gente aclama por adoración, esos líderes que vemos, que no, para mí no son líderes, ¿no? Pero bueno, hablando de ellos un poquito, se sienten fuertes. Voy a decir algo que he estado pensando esta mañana, después de hacer un poco mi análisis sobre este evento. Yo creo que el efecto del fanatismo ideológico, como sabéis, no es algo nuevo. Creo que son fanáticos ideológicos. La gente es capaz de atrocidades impensables cuando se trata de esto y cuando se trata de la polarización, cuando vemos una sociedad tan polarizada como la que tenemos, ¿no? Creo que es una enfermedad de las peores que ha habido, desvirtúa la realidad y, bueno, en el caso de ellos que acabaron cantando la internacional, 200 millones de seres humanos perdieron la vida en el siglo XX. Ahora precisamente veremos ese momento, pero es que fijaos, cualquier plano no se libra ni uno, porque si vemos esto que estamos viendo ahora, la señora de verde que va adelante es Cristina Narbona, que repite como presidenta del partido. Hay que decir que Cristina Narbona es una de las responsables máximas de los 200 muertos de Valencia, porque esta señora, hay que recordar, era la ministra de Medio Ambiente encargada por Zapatero, otro que tal baila, de derogar el plan hidrológico nacional, ¿os acordáis? Y de inventarse aquello de las desaladoras, que eran inviables, carísimas, etcétera, etcétera. Esa, la de la derecha, la que está justo a la derecha de Sánchez, es la que era ministra de Medio Ambiente con Zapatero y la que derogó el plan hidrológico nacional. Si se hubieran hecho aquellas obras hace 20 años, hoy no hubiera pasado. Hoy no hablaríamos de 200 muertos en Valencia, y esa es la realidad
Corea, pues ahí sigue. Y la realidad es la de las dos Españas. Fíjate qué triste, ¿no? Una España que está celebrando una fiesta, que se están aplaudiendo, que levanta el puño como si estuviéramos en un congreso comunista o celebrándolo cuando era el himno de la Unión Soviética. Sí, Corea del Norte. Y la otra España que está esperando las ayudas, que está rogando porque cómo puede decir que su coche ha desaparecido pero no lo puede aportar, que no le llega el seguro. Pues las dos Españas, la España del pueblo que sufre y la de los niñatos progres. Porque es un nivel muy norcoreano. Yo creo que os contaba la semana pasada la anécdota, que además es así, y Juan Lobato la sabe, en estos casos porque se la conté yo, de una de las personas que ha estado conspirando contra él en Moncloa, hasta llegar a su desaparición, como finalmente ha conseguido, aunque Lobato va a morir matando, probablemente, y que le reprochaba a Juan Lobato que el día que acudió Begoña Gómez a la Asamblea de Madrid no se sentara en primera fila y asumiera él la portavocía del grupo, sino que la dejó al portavoz adjunto. Quiere decir que aquí ya miden no solo la disidencia, sino como en Norcorea, si aplaudes mucho o más fuerte o menos fuerte, ¿no? Hay gente mirando en los vídeos la entrada de Begoña, a ver, que es la esposa de imputada, ojo. 4 veces. Hay gente mirando los vídeos para ver qué calidad de aplauso has dado, ¿no? Sí. Hoy no lo descartes, tienen un montón de asesores que pagamos nosotros para este tipo de, sandeces. Yo quiero recordar con esto del fanatismo ideológico que el partido más radical de toda la historia en cuanto al fanatismo ideológico y la propaganda, ya sabéis que fue el nazismo, el movimiento, ¿no? Magda Goebbels asesinó a sus 6 hijos por la adoración que tenía Hitler, lo sabemos, ¿no? Es historia. Después, evidentemente, se suicidaron y ya sabemos todos cómo acabó. No quiero traer tanto la historia para acá, porque evidentemente es una historia muy, muy traumática, pero ¿creéis que vamos a llegar al punto al que Sánchez le lleguen a adorar de esta manera? Evidentemente la historia marca 2 puntos muy diferentes, ¿no? Pero veo un fanatismo ideológico como en su día acabo de relatar. Bueno, mientras tenga el poder y reparta cargos y carguillos y sueldos a todos estos que aplauden, la imagen que yo he visto de la gente cogiendo a Begoña con esa adoración, me preocupa, francamente. Yo lo que creo es que en este congreso faltaba Arnaldo Otegi, que hubiera entrado, o Puigdemont, ¿no? Puigdemont, ¿te imaginas? Invitado Puigdemont, habla del Padre Ángel, ahora hablaremos del Padre Ángel. Oye, pero Alicia, vamos a poner otra vez a Zapatero. Vamos a escuchar esto de Zapatero, porque claro, Zapatero llegó el sábado por la tarde. Zapatero, que es el que está al fondo de todo esto, es el rey de salvar al soldado Sánchez. Ha salido en los últimos meses, en los momentos clave, lo que Sánchez estaba noqueado y él ha salido por detrás. Bueno, ¿no? es el artífice de entonces cuenta, entre las muchas tonterías que cuenta, con esa cara que le decían el PP de Bambi, pero que es el más fanático de todos, probablemente, y el más sectario de todos, y dice esto del acceso de la mujer a la educación. Cada vez que pienso en 2 cifras, querida vicepresidenta, en 2 cifras. La primera es 600. Tuvieron que pasar 600 años en este país, 600 años desde que los hombres estaban en las universidades, para que las mujeres pudieran acceder a la educación sin más, no a la universidad. 600 años, 6 siglos. Y en 40, en 50 años le hemos dado la vuelta totalmente, hemos rectificado la historia, hemos cambiado España y el destino de las mujeres. Absolutamente. Eso de hemos rectificado la historia es muy sintomático porque es lo que pretende el PSOE siempre y Zapatero, rectificar la historia, pero claro, sobre un bulazo. O sea, que esto es para analfabetos, perdonen ustedes, yo lo siento, y si alguno de ustedes se siente aludido y estuvo ahí aplaudiendo, pues que sepa usted que es un analfabeto, esa es la realidad, porque es que estos días, claro, hay mucha gente, muchas mujeres, ya mayores o menos mayores, que se licenciaron en los 40, en los 50 aquí, pero es que el acceso de la mujer a la enseñanza primaria obligatoria es 1857 y las primeras mujeres en cursar estudios universitarios fueron en 1870. Y este tipo viene a intentar contar como aquello que se inventaron de que el PSOE había inventado la seguridad social. Claro, es que el socialismo llega a un punto, este socialismo del siglo XXI, este comunismo del puño, llega a un punto que le da igual mentir y continúan. O sea, da igual que tú pongas un tuit y que debajo los lectores te corrijan. O sea, da igual... el propio Twitter. Claro, él lo ha pensado y ha dicho 600 años... Me van a decir lo de 1870, pero a alguien llega el mensaje. Él se dirige a los 9 millones de pensionistas que les suben las pensiones,
a reeducar a los que estén despistados y a educar a los nuevos migrantes, a los nuevos españoles, y decir, nosotros hemos tenido que corregir la historia. Es increíble cómo se regodean en la mentira, y da igual que hayamos visto, como tú dices, en las redes, muchísimas mujeres poniendo su foto en la orla, cuando fueron licenciadas en los años 40, ¿qué me estás 50? Contando, ¿no? Sí, sí. Es muy loco. No, además que Zapatero, te voy a tener que dar las gracias ahora porque hayamos podido acceder a la educación. Es que de verdad, es que además se nos olvida que la peor crisis que hemos pasado en los últimos 20 años era cuando gobernaba Zapatero, que además alguien que no está ni en el gobierno ejerce de vicepresidente de facto en el gobierno narco venezolano y en el español. Hay acuerdos que no se cierran hasta que no se habla con la pantalla con Zapatero. Esto ya es vender España. No, y fijaros que, por ejemplo, estabas hablando de los pensionistas, ¿no? Que son ellos mismos los que crean la inflación a través de la deuda, que todos pagaremos, y que hay gente que no ha nacido y todavía pues ya está endeudada, ¿no? Para retroalimentar este estado absurdo que tienen, pero tienen la osadía de decir, pues le hemos subido un 2,8% las pensiones a los españoles cuando sois vosotros los que hacéis que pierdan poder adquisitivo. No, incluso él. Entonces, él es el único que ha bajado las pensiones en este momento. Sí, efectivamente. El único gobierno que ha bajado oficialmente las pensiones es el de Zapatero. Pero tuvo que recortarlo básicamente porque hizo lo mismo que Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez ha tenido un entorno favorable de la guerra de Ucrania, el COVID, de gasto, de barra libre para el gasto, pero a ver, no olvidemos de comprar votos, al nivel que ha llevado España. En aquella época básicamente es que a Zapatero le pilla a mitad de legislatura la crisis famosa. Y eso lo sé yo por una de las personas más próximas que tenía él, buen amigo, en su gabinete, que además le facilita esa conversación con Barack Obama. Y si no es Barack Obama y Angela Merkel las que aquella noche, porque era una noche según me contó, le llaman a decirle, oiga, que su país está en 24 horas quebrado, ¿lo entiende usted? Él seguía pensando que España iba bien, éramos la Champions League, ¿no? Y a continuación tuvo que de urgencia todo, ¿no? Pero bueno, los salarios de los funcionarios, etcétera, etcétera. Ahí es donde se junta, ¿no?, la gran crisis inmobiliaria española con la crisis subprime americana, que contagió evidentemente a todo el sistema bancario, porque el sistema bancario es sistémico en cuanto al contagio, ¿no? Entonces, pues este señor y su falta de reacción nos llevó a la peor crisis que hemos tenido económicamente. Bueno, y lo bueno es como cuentan ahora, por ejemplo, la época de Rajoy, que tendrá todas sus luces y sus sombras, pero claro, Rajoy recibió un avión cayendo en picado, como siempre, y a punto de llegar al suelo, cambio de piloto, quitas a Zapatero, pones a Rajoy y tienes que hacer así con los mandos para intentar remontar. Bueno, pues ahora te cuentan nuestro amigo... Pero es que además o sea, le obligaron a hacerlo. O sea, esto fue un tema de la troika, ¿no? Y la gente sigue pensando que nosotros subimos o bajamos los impuestos porque nos da la gana, estamos en Europa. Sí, pero el relato es, o sea, ahora te cuenta cuando Javier Ruiz y otros amigos te cuentan de Televisión Española las crisis y tal, te llegan hasta 2011. Y te cuentan de 2011 para adelante lo que hizo Rajoy, pero no te cuentan, oiga, es que lo que hizo Rajoy es porque venía de 2011, 2010, 2009, 2008 de este señor, que por otra parte recibió las arcas del Estado llenas de Aznar, llenas, y las fundió, básicamente, durante y nos 4 viene años. A dar lecciones. Por cierto, ahora. Ya para terminar, habéis visto a Sánchez anunciando que va a hacer una empresa pública de la vivienda. Pública de la vivienda, bien. Bueno, espérate que termino con Zapatero, porque he leído en redes una frase que es maravillosa. Dice, con Zapatero las mujeres españolas fueron a la universidad y en Venezuela a la cárcel. Sí, pues bueno, según él, claro, en su fantasía, es que la gente está que no se lo cree. Por eso digo yo que hay una realidad paralela. Pero cuentan con el analfabetismo de mucha gente, porque hay mucha gente que esto se lo habrá creído, esto que dijo, pues se lo habrá creído y habrá dicho que gracias al PSOE en España las mujeres estudiáis. Sí, como Pilar Alegría, que decía que el primer presidente había sido Felipe González y seguía tan ancha. Quería decirlo del Instituto de la Vivienda de Franco. No, quiero decir del nuevo de este, sí. Sánchez, que España no es tuya, querido, pero bueno, con anuncios y medidas estaban allí en el Congreso del PSOE, como si esto fuera el Parlamento. O sea, el lugar en el que se hace política y se debaten las políticas es el Parlamento, señor Pedro Sánchez, no en el PSOE, donde le van a aplaudir algo que es una barbaridad. Además, ¿qué va a hacer? Como un Correos. Es una empresa absolutamente quebrada, que ahora queréis sacar la banca, a ver cuánto nos cuesta. Claro, el caso es que ha renovado en la Ejecutiva a todos. Y además ha metido, ¿sabéis a quién?
alguien que nadie le pondrá ni cara, y no otro día nos sospechoso. ocuparemos de esto, a la mujer de Antonio Hernando. Y ustedes dirán, ¿y quién es Antonio Hernando? Pues Antonio Hernando es el número 2 de Óscar López, que trabaja con Pilar Sánchez Acera, que estaban todos juntitos en el gabinete de Moncloa y ahora están todos juntitos en el ministerio. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué? Bueno, pues que Antonio Hernando fue fundador de la consultora de Pepe Blanco, que es el gran lobby del PSOE en Europa en favor de Marruecos y de tantas otras cosas, donde trabajan también gente del PP como Alfonso Alonso o el hijo de Esteban González. Eso sí que es sistema. Eso sí que es sistema, ¿no? Y dicen, ¿y qué? Y dice, bueno, pues es que la mujer de Antonio Hernando estaba en el Consejo de Acento y ahora pasa a la ejecutiva del Pero esto viene después de que anuncie el ministerio franquista, ¿no? Este de la vivienda, no sé si van a poner las flechas y el yugo. Sí. Yo creo que un tipo que ha construido cero viviendas. Si llega a los 3 millones y pico de viviendas que construyó Franco, pues será un éxito. Pero vamos, y dice que necesita 1,2 millones de viviendas para paliar el desastre que han hecho con la ley de la vivienda, porque además os ponéis a legislar y no tenéis ni puñetera idea, ¿no? En todo caso, vamos a plantearlo en el Parlamento, Sánchez, porque aunque usted no lo crea, no gobierna solo, no puede ocultar ese autoritarismo que tiene, pero si nos vamos a poner a hablar de vivienda, realmente lo has hecho tan bien que seguramente al mando de una empresa que tú quieres que sea un poquito privada, pero vamos a hacerla estatal para poder colocar a mis amigos y llevarnos la torrada. Eso va a ser lo mismo que hicieron con las cajas. Una agencia de colocación. O sea, no saben todavía qué hacer con el Sareb, ¿cierto? Sí, el Sareb es un desastre. Es un desastre, lo único que sirvió es para colocar gente allí. ¿Y esto qué va a ser? ¿Para colocar más gente todavía allí? Hay que reconocer que tienen arte. Hay que reconocer que la izquierda tiene arte en la comunicación. ¿Cuál es el arte? Contame. La comunicación es en la mentira, en la comunicación son capaces de estar 6 años, 7 años gobernando. Cero siguen pensando que están en la oposición. Y que te salga el programa de Broncano, que te salga el propio Sánchez diciendo hay que solucionar el problema de la vivienda y todos los aplaudidores de opinión sincronizada diciendo muy bien Broncano, hablando del problema desde la televisión pública del problema de la vivienda, un problema que hemos generado nosotros, los de la izquierda, pero que lo vamos a no resolver, pero que hablamos del, tienen arte. Sí, mucho arte, porque mientras tanto además por ahí circulan ya las distintas intervenciones durante 6 años y antes de llegar al poder del número de viviendas que ha prometido. Ha pasado de 20.000, luego pasó 25.000, luego 50.000, luego lo elevó a 180.000 Pero es que nadie se acuerda de ese día que dijo se necesitan 1,2 millones. Yo sí me acuerdo, Sánchez, y te lo voy a tirar en la cara todos los días porque sin inversión privada no podrás hacer ni media. Del Instituto, por cierto, Nacional de la Vivienda de Franco se reían mucho, tanto como de los embalses, pero construyó en unos 10-15 años unos 3,5 millones de viviendas y algunas de ellas siguen todavía con la plaquita que ni siquiera se han atrevido a quitarla porque fue realmente efectivo, ¿no? Ahora dicen que era un nido de corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas que hacen esta gente. Ahora, decíamos, este PSOE básicamente no ha estado Felipe González, lógicamente. Ha estado Zapatero, que es realmente el hombre en la sombra de Sánchez, el que le sostiene, el ideólogo, el capo di capi, que pasea por Venezuela, etcétera, ¿no? Y decía él que ha dicho reescribir la historia, ¿verdad? Esto les gusta mucho lo de reescribir la historia. Lo digo porque por el padre Ángel. Vamos a recordarle al padre Ángel, por ejemplo, mira, esto es una intervención de hace muy poquitos días de Alejandro Nolasco, de Vox, en las Cortes de Aragón, recordando solamente lo que el PSOE, las milicias del PSOE, y el Frente Popular hicieron con el obispo por ejemplo, del de Barbastro, al que le cortaron los testículos y lo dejaron desangrarse. Luego cómo jugaban con las cabezas y los cráneos de las monjas, etcétera. Lo digo, y luego veremos al padre Ángel con estos. Víctimas. Recordemos que con esta ley hay asesinos del Frente Popular como Agapito García Atadell, un criminal común que ligado al Partido Socialista llegó a tener su propia checa en Madrid en la que torturaba y mataba solo para robar y que, como fue capturado y fusilado después, podría ser reconocido como víctima con esta delirante ley. Imaginen a Carrillo promovido a la categoría de héroe nacional, un hombre responsable del genocidio de Paracuellos, donde fueron fusilados por no ser afectos a la izquierda unas 5.000 personas, entre ellas 276 menores de edad. Tampoco reconocerá esta ley como víctimas a las 3 enfermeras violadas durante toda la noche en la Casa del Pueblo del PSOE de Astorga por decenas de soldados republicanos y posteriormente fusiladas. El cerebro de la operación era el socialista Genaro Arias Herrero el Patas, ejecutado a garrote vil en León en 1937
y que sí podría, según estas leyes de memoria, ser reconocido como víctima. Y encima quieren imponer esta ley sectaria en Aragón, y Aragón fue uno de los sitios de España más castigados por la represión republicana. No serán reconocidos en su ley los 123 religiosos fusilados en la diócesis de Barbastro, que recordemos tenía en total 140, y a su obispo, al cual le cortaron los genitales y dejaron que se desangrara durante toda la noche. La cantidad de simulaciones de festejos taurinos que se hacían con los religiosos y personas no afectas al Frente Popular, a los cuales se les toreaba, se les picaba con banderillas y a los cuales se les cortaba luego las orejas antes de rematarlos con un tiro de gracia y mutilarles genitalmente para ir luego por las tabernas exhibiendo los trofeos y diciendo aquello de mira, mira lo que tenía escondido el beato. O por ejemplo el caso de Apolonia Lizárraga en Navarra, donde después de muerta fue lanzada a los cerdos para hacer chorizos de monja. Tampoco figurará en su lista de víctimas ni en su ley aquel vecino del Bajo Aragón al que después de asesinado le abrieron la cabeza e hicieron una tortilla con sus sesos, o aquellos vecinos de Sarrión o de Calanda a los que les cortaron la cabeza para que los milicianos pudieran jugar un partido de fútbol. Tampoco aparecerán las religiosas torturadas y violadas a lo largo y ancho de Aragón y aquellos fusilados por llevar sombrero en lugar de gorra, tener 2 pedazos de tierra, leer el ABC, colaborar con parroquia o ir a misa los domingos. Es un vídeo de Vox que hemos usado tal cual lo ven ustedes en estas cuentas, y que es la intervención de Alejandro Nolasco en las Cortes de Aragón al hilo de esas leyes de memoria que mientras estaba el Vox en estos gobiernos autonómicos iban a ser leyes probablemente conciliadoras. En cuanto ha desaparecido Vox, esa es la realidad, el PP se ha echado para atrás y entonces vamos a venerar a estos. Claro, esto es solo Aragón, esto es lo que supuso, esta es la historia del PSOE, la historia que es una historia criminal, esto es solo Aragón. Multipliquen ustedes por todas las regiones. Que sería para avergonzarse, pero ellos no, ellos hacen gala y... Reescribir la historia, claro, decía Zapatero, ¿no? Y ahora yo os pregunto, vamos a ver al Padre Ángel, venga, en el PSOE. Hablando de Franco, ¿no? Porque él también, el Padre Ángel, estaba con Franco. Sí, vamos a... ¿Qué quieres ver primero? ¿Al Padre Ángel con Franco o al Padre Ángel con el PSOE? Con Carrillo. A ver, sorpresa, Alicia. Primero el que tú quieras. Con Franco, venga. Ahí lo van a tener enseguida. Ese señor de las gafitas de en medio, es el Padre Ángel cuando era más joven, rindiendo a su excelencia, al generalísimo, caudillo y todas estas cosas, con los niños y tal. Bueno, y ahora podemos ver al Padre Ángel, que además lo pusieron de forma que aparecía el matrimonio, haciéndose manitas, y el cura en medio. Yo no sé si que se quieren casar de nuevo. ¿Entonces se casaron por la iglesia, por cierto? No lo sé. No lo sé. Ahora vamos a ver al Padre Ángel con el PSOE este fin de semana. Está ahí, llegan, hola, ¿qué tal? Abrazo a Pepe Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo van las subvenciones? Bien, representación internacional. Por cierto, la representación internacional eran todo ex. Cuando Espadas dio las gracias, y ahí está el Padre Ángel, que lo sitúan justo detrás. No le ha saludado, ¿eh? No le ha saludado. No, sí que le saludó, se dio cuenta y le saludó. Claro, estaba ahí. Y luego en las fotos siempre sale él, la cabeza de en medio entre Begoña y Pedro, es él. Y digo yo, os pregunto, ¿y este señor que pinta ahí? Aparte de tener un ego como un camión, que este señor igual está está con Franco, que está en un entierro de famosos, que en una corrida de toros, o ahí con el PSOE, ¿no? Claro, él dice que su mensaje es la paz, pero bueno, también tiene una foto con Santiago Carrillo, o sea, que sabemos de dónde viene. O sea, decían que en el franquismo el socialismo estaba muy controlado, ahí lo acabamos de ver, y con Carrillo se hace la foto y al final vuelve a lo que es, ¿no? Una pena. Yo es que lo veo, y cuando me dice que él es mensajero de la paz, estoy perdiendo la fe. Yo espero que no la pierdas nunca, porque desde luego por una sola persona, por más padre que sea, no podemos dejar de lado que, bueno, digamos que el comunismo, el socialismo nunca ha sido muy afín, digamos, a la Iglesia. Siempre... Bueno, la historia reciente en España, en Aragón es lo que acabamos de ver. Pues cortarle los testículos al obispo, violar monjas, jugar con sus cráneos, etcétera, etcétera, que es la historia del PSOE, esa es la historia real del PSOE. Ojalá la pudieran reescribir, como ha dicho Zapatero, pero me temo que no tendrán la oportunidad. Un partido político que se dedica a quitar cruces.
Que bueno, pues podemos volver a encontrarnos. Es que terminamos, lo hace muy bien la izquierda, terminamos hablando de Franco, pero claro, hay que responderles. Yo ahí veo bien la actitud de Vox. O sea, ¿queréis que hablemos de Franco? ¿Queréis que hablemos de la guerra? Mirad lo que hacían los vuestros. Totalmente. Esto es lo que hacían, quemaban iglesias, violaban monjas, les cortaban los genitales y los ponían en... O sea, terrible. Pues vamos a hablar de esto. Y yo veo bien que se dé la batalla. Lo que no entiendo es como el Partido Popular va a un mitin de UGT o el Padre Ángel... Dios mío, ¿qué haces ahí con los que te están cerrando y cortando? Hay que decir que el Padre Ángel está bastante, aparte de, yo no sé, que Dios me perdone y si no, pues voy que me confiese. Las subvenciones. Pero sí, claro que sí, tiene un afán de protagonismo enorme y luego tiene un entorno muy tóxico el Padre Ángel, de unos y de otros. Y podría dedicarse, y a lo mejor un día hacemos un capítulo del Padre Ángel. Algo más que decir sobre el Padre Ángel. No, que, Dios le internacional. Que Dios le perdone. Sí, porque podría decirse, ahora si tú te sientas ahí, te ponen ahí, estás sirviendo con ese... Le están utilizando. Le están utilizando y eres consciente, porque si no dices, oye, perdón, a mí no me ponga usted aquí, yo tranquilamente y discretamente ahí, y ya está. Estás con los que negocian con los asesinos, estás con los que van en contra de la ley. ¿Dónde están los mandamientos? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? Harías bien en ir y decir, no voy a entrar, o hacer unas declaraciones. Harías bien en hacer un gesto, pero el gesto es de estar esperando a que el amado líder, vienes de adular a un caudillo a otro. Y luego están los bueno, eso de Iglesia y Estado, cada uno por su lado, ¿no? Creo que aquí pues se lo ha pasado un poco por el gorro, ¿no? Y luego están los que indirectamente están usando al Padre Ángel para ver si recuperan terreno en sus negocios. Una vez ha desaparecido ya Ciudadanos, etcétera, etcétera, pero lo dejo ahí. La Internacional, decíais, y claro, al final esto acabó, Alicia, pues cantando todos la Internacional. Puño en alto, una cosa muy... Tenemos que volver a verlo. Muy de 2024, sí, la Internacional. ¿No van a olvidar a verlo otra vez? 200 millones de personas asesinadas, la tortura, la que vivimos aquí. ¿Vosotros imagináis, yo que sé, que un congreso del PP terminara cantando el Canal Soto, su brazo en alto, por ejemplo? Es que sería evidentemente lo equitativo a esto. No, es que... O no, esto es peor. Las leyes... Esto es peor. Esto significa que ellos se sienten herederos. Esta es la única imagen, por cierto, de Felipe González. La sacan ahí justo la noche del 28 de octubre del 82, en la famosa foto en el Palace, donde, por cierto, decían que estaba Pablo Escobar. Es que, al final, esa misma noche, sí. En el año 82, ¿no? Sí, claro, yo se lo pregunté cuando lo conocí, aquella entrevista que le hice hace muchos años en Antena 3. ¿A quién? ¿A Pablo Escobar o a...? A Pablo Escobar. No me digas. Y no me contestó sobre aquello. O sea, que has estado cerca del narco, ¿no? Pablo Escobar, Sánchez, Zapatero. Sí. Pero sí que es verdad, digo, la Internacional. Esto no debería prohibirse, la Internacional. No es una falta de respeto. Es decir, que después de pasearnos a todos los imputados, los corruptos, las... En Europa lo han dicho, que el comunismo y el fascismo debieran perseguirse. Aquí en España parece que no. Aquí parece que levantar el brazo... Bueno, de hecho... levantarlo para unas cosas delito, se ve mal y para otras no. La ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática persigue, pero claro, es que se les ocurra levantar el puño y entonar la Internacional con orgullo, pues dice mucho de lo que son. El problema es no saber lo que tenemos delante. Los que sí que lo sabemos no nos extraña nada, pero es que es el socialismo del siglo XXI, al final no deja de ser eso, el comunismo del siglo XX. Pero fijaros que más allá del significado que tiene este himno, que está evidentemente muy relacionado con el movimiento comunista y anarquista también, que sean ellos quien lo canten. Es muy irónico porque voy a daros dos puntos, ¿no? La Internacional habla de que los hombres libres luchemos por la libertad contra el Estado opresor y para hacer que el tirano caiga. Quizás en unos años seamos nosotros, evidentemente, los que cantemos la Internacional en contra de Sánchez. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Evidentemente yo jamás cantaré la Internacional, pero el Estado corrupto y opresor es el mismo que está cantando hoy este himno, oda a tanta miseria. Bromas aparte, creo que como todos lo recitan como borregos sin saber el significado, creo, el sanchismo se ha convertido en un partido de extrema izquierda. Absolutamente, y ellos cantan ahí y lo que le cantan en la calle es Pedro Sánchez, hijo de, ¿sabes? O sea, que no tienen nada que ver. Volvemos a un montaje, a una mentira. Es curioso o sea, lo que dice, habla de la libertad que hoy en día no tenemos con usted. No sé si somos conscientes de esto. Bueno, y sobre
todo que ellos, con esta imagen, que no es más que puro marketing en definitiva, pero se hacen herederos o autoherederos a través de este internacional, de una ideología que ha sido por encima del nazismo, la mayor ideología criminal que supone miseria, hoy todavía torturas, represión y muerte. Volvemos a lo bien que lo hace la izquierda. Lo bien que comunican sus mierdas, porque esto es asqueroso. Pero es que fíjate que ellos cogen todas las banderitas, todas las banderitas ellos los cogen y se las hacen propias, hasta llegar a decir Zapatero lo que ha dicho. Cogen todas las banderitas del buenismo y somos la izquierda que hemos llevado la paz al mundo y sois mejores gracias a nosotros. De verdad, hablan con un autoritarismo que me da, el Partido de los Obreros, si sumamos el patrimonio de todos los que están ahí, de los obreros, cantando con el puño en alto, y además se nota que ha habido instrucción en esas imágenes, porque en otras ocasiones, cuando ha sonado la internacional, al final disimulan, meeting, ¿verdad? unos que sí, otros que no y tal, y ahí están todos con el puño en alto, ¿no? Empezando por el jefe, que por cierto, si sigue uno la interpretación entera, hay trozos que no se lo sabe de la internacional, supongo que es que se le ha olvidado. Mirad, María Jesús Montero, ahí la Narbona, Emma López, esta con la que tú coincides creo en La Sexta, de vez en cuando, etcétera, etcétera, ¿no? La de atrás, mira qué contentos todos. Bueno, pues esto significa 150 millones de muertos, significa en España, el partido que nos llevó a la guerra civil durante la República, que desde el minuto 1 de la República intentó establecer indisimuladamente, no hay más que ver los periódicos de la época, un régimen similar, un soviet más de la Unión Soviética, y ahí está el señor Largo Caballero, que es tipo que no debería tirar ni una calle ni un callejón en España, pero tiene calles y callejones, señores del PP, gracias también a ustedes, etcétera, etcétera. Y ahí están, todos cantando la internacional y nos parece muy bien. Ahora, si alguien levanta el brazo, por supuesto, el problema es que el PP no levanta el brazo ni canta el calosón porque no se siente identificado y además ni heredero para nada de todo eso. Y esto sí, realmente, ¿no? Es que fijaros... Claro, y además estos, con ese mismo cántico, aquí en Madrid hubo 300... checas, estamos hablando antes de Aragón, pero 300 checas que te metían a ti en una de esas checas, que hay fotografías impresionantes de cómo te ponían barrotes para no poder dormir, o sea, para que no te pudieras ni tumbar en ellas, que algunas checas eran del PNV. O sea, de todos los amigos de Sánchez con los que levantaban el puño y asesinaban y mataban y los llevaban a Paracuellos y les subían en los autobuses, estos son los mismos y lo están reivindicando. Entonces, Largo Caballero llenó, Largo Caballero, y es que están las manifestaciones de la época, y están los periódicos de la época, y además el indisimulado objetivo del PSOE era que la República no fuera una república democrática, sino una república revolucionaria, hacer la revolución y traer el ideal de Stalin. Recomiendo el libro de Pedro Corral, el último, Paren Paracuellos, que decía como un personaje, bueno, tenía 20 y tantos, pero hoy en día es un personaje porque en nombre de la Cruz Roja gritaba Paren Paracuellos. Y le decían, bueno, sí, Largo Caballero, hemos oído su protesta, pero seguiremos, ¿no? Tal y como decía el Che, hemos asesinado, asesinamos y seguiremos asesinando. Y en Paracuellos, pues, oídos sordos a lo que decía este personaje. Se ha cumplido 88 años, precisamente, horas después de que estos cantaran la internacional, con esa desvergüenza, ese descaro, esa falta de respeto, esa falta de sensibilidad. 88 años se cumple del asesinato de unas 5.000 personas en Paracuellos, 278 eran al menos menores, por delitos como encontrar un crucifijo en su casa o leer el ABC. ¿Usted lee el ABC? Pues en el 36 hubiera sido fusilado por estos. Esta es la realidad de la... ¿Cómo le llamaba Zapatero? Reescribir la historia, ¿no es esto? Sí, se cumplirán 100 años y cuando se cumplan los 100 años, pues volverán a las mismas, porque como sienten orgullo de todo esto, ellos son los amigos de los que han estado disparando a los periodistas. Es que estamos en... Por eso no les ha costado nada en absoluto pues pactar con Bildu, claro, ni pactar con delincuentes como los del Procés catalán. Necesitaron a un Pablo Iglesias que les dijera, venga, hombre, un empujoncito. Lo de las líneas rojas, me ofende usted, le preguntaba yo en el 2016, no pactará con Bildu, porque Podemos pactar con Bildu en Navarra. Me ofende usted, decía Pedro Sánchez, me ofende usted con esa pregunta porque en el Partido Socialista hemos tenido víctimas del terrorismo. Me ofende usted. Pues sí, ofendido debería estar consigo mismo de haber roto todas esas líneas rojas, que la hemeroteca es maravillosa, pueden buscarla, y de todas las contradicciones que ha tenido esta persona en tan poco tiempo.
Bueno, pues aquí lo dejamos, ha sido lo que se esperaba. Congreso criminal, ¿no? Había una recopilación que hizo Carlos Herrera que me ha gustado, de todos los titulares. Había una que me recordó a ti, la de Congreso norcoreano. Sí. No sé, había muchos titulares muy graciosos. Pero es que ha sido... hay que tomarse bueno, varios. es muy grave, realmente es muy grave. Lo han hecho para ellos, para consumo interno, para... Ahora, yo os digo, claro, el otro día yo leía, mientras ocurría todo esto, leía una noticia y decía, Sánchez está en el mínimo de su popularidad. Y tú dices, ¿y cuál es el mínimo? Y lo lees y dices, el 26%. Sí, el 26%. Es muy loco, pero mañana amanecemos ya con los titulares de Aldama. Sí, bueno, Ábalos es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Sí. Hemos vivido una gran mentira este fin de semana. A mí me parece una falta de respeto desde el punto de vista en el momento en el que se encuentra España, en el momento de la falta de claridad y de la corrupción que estamos teniendo encima de la mesa, en el momento en el que hemos perdido a más de 200 hermanos en Valencia, en el momento en el que siguen sin obtener sus ayudas y España reaccionar. Me parece una falta de respeto que ustedes sonrían simplemente a una cámara y no estén trabajando en lo que de verdad a España le importa. Yo siempre voy a decir lo mismo, no vamos a descansar hasta que estas personas dejen nuestro país tranquilo y podamos rehacerlo. Y al no vamos a descansar. Al margen de lo que ellos nos quieren mostrar, ¿qué pinta la mujer de un presidente en un congreso del Partido Socialista? ¿Sabes lo que habéis pretendido? Decir al mundo, seguimos fuertes, seguimos estando aquí. Él mismo ha dicho, he dudado si volverme a presentar, si dar un paso atrás. Nadie te cree, Sánchez. Si fuera por ti estarías 50 años allí. Básicamente todo esto se resume en que están hasta aquí de corrupción. Sánchez está a un tris de ser imputado. Yo no sé si a lo mejor busca ser imputado para colocando en la Sala Segunda del Supremo a su magistrada Ana Ferrer, pues ahí termine todo, pero está en un tris de ser imputado. Ayer Eduardo Inda en su artículo dominical decía en menos de un mes, probablemente. Muy bueno, por cierto. Y simplemente se han revestido de todo esto para convertirse en una organización criminal y tapar al jefe, a la jefa, al hermano del jefe. Claro, es que da igual, ¿no? Después de los ERE, después de que Begoña... Hombre, si los ERE no es nada, pues esto... Cheerleader de la mujer del presidente, imputada ya por 4 cargos, ¿no? 4, sí. Es que entonces ya qué más da, ¿no? Entonces, es un poco esto. Bueno, seguiremos adelante. Gisela y Kaki, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Os digo siempre, si os lo habéis pasado bien, estáis invitados otro día. Volveremos. Gracias también a ustedes por vernos.